pasando por las más cercanas a la salida. Cuando se apague la señal de cinturones, permanezcan en sus asientos hasta que la tripulación se lo indique. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y comprueben no olvidar ninguna pertenencia personal a bordo. Les agradecemos dejar sus asientos sin desperdicios, recordándoles que tienen donde depositarlos tanto a la salida del avión como en la terminal. Ha sido un placer acompañarles en este vuelo y esperamos verles pronto.